Buenas tardes, bueno, continuamos con el seminario de economía austriaca. Esta vez nos encontramos con tres personas que, bueno, no necesitan mucha presentación en Latinoamérica. Mamela Fiallo, Vanessa Vallejo y Agustín Laje. Vamos a debatir específicamente, bueno, más que debatir, a exponer sobre la política, la cultura y la moral en Latinoamérica. No podemos decir que Latinoamérica es la última reserva moral del planeta, porque, bueno, en la vecina hermana Argentina se está debatiendo si la toma de terrenos es buena, es mala o legítima, ¿cierto? Volvimos a la prehistoria. Es por esto que nos encontramos con estos tres tremendos invitados, amigos de la Fundación Ciudadana Austral a la que pertenezco. Y vamos a comenzar con Mamela para que realice su exposición. Mamela, adelante. Gracias por el espacio y como me gusta decir y a menudo coincide, primero las damas. Tan complejo hoy en día decir algo como que existen las damas o que existe la mujer siquiera. Y por ese frente a un tiempo tan líquido donde no existe ni el bien ni el mal, ni el hombre ni la mujer, es necesario que quienes defendemos valores morales, hechos, evidencia, podamos tener la libertad de decir algo así de básico. Y hago hincapié en lo que dijo el presentador Bastián. Yo sí creo fielmente que la región es el bastión moral, precisamente porque hay que dividir Estado de nación. El ejemplo que acabo de dar es del Estado argentino, pero eso no representa la nación argentina. Y yo creo que en ese sentido el ciudadano debe tener eso claro. Los valores no lo forja el Estado. El valor viene de la sociedad misma y comienza en la familia. Y el término familia es tan polémico, más hoy en día, porque se expresa una necesidad de diversas familias y que la libertad está ahí. Pero yo invito a los defensores de la libertad, que lo que nos une en general es la economía, a leer al enemigo. Si leemos el manifiesto comunista, dice entre signos de exclamación, abolición de la familia. Y de hecho, dice, palabras textuales, que esto es algo satánico. Imaginar eso hoy en día en un texto académico es inconcebible. Pero dejen claro algo muy evidente. En ese tiempo ya había una noción clara de lo que es el bien y el mal, cosa que ahora es muy difuso. Entonces, en ese sentido, invito nuevamente a los defensores de la libertad a hacer una reflexión muy profunda. Sí, defendamos la libertad individual, absolutamente, la de cada uno, pero para eso es necesaria una base común. Si no distinguimos lo que es bueno y lo que es malo, entonces, ¿cómo se castiga un crimen? ¿Cómo se premia una buena acción? Y tristemente vemos, gracias a la socialdemocracia, al sistema imperante, que se castiga al que produce y se premia al ocioso, precisamente porque vivimos en una época de antivalores. Y por eso, si nosotros conocemos un sistema económico que sirve dentro de parámetros morales, ¿por qué no extenderlo a los demás aspectos de la vida? Así que me permito citar a Hazlitt. Él decía que la libertad es la base esencial de la moralidad y que la moralidad solo puede existir en una sociedad libre y en la medida que existe la libertad. Porque solo en la medida que los hombres tienen el poder de elegir, se puede elegir el bien. Entonces, es súper importante. Yo tengo discusiones a menudo que me dicen, no, pero es que la moral es individual. Ok, sí tenemos la base de la teoría subjetiva del valor. Todos damos distinto valor a las cosas. Pero si no tenemos un consenso moral, reitero nuevamente, de lo que es bueno y lo que es malo, entonces realmente ¿a qué premiamos? Creo que la mayor manifestación de esto difuso y de cómo la teoría subjetiva del valor llega a un nivel risible sería, por ejemplo, en el arte postmoderno. Tal es así que han habido varias muestras donde la señora de la limpieza barre una obra de arte, precisamente porque no hay ya noción de lo que es bello. Y el bello históricamente era el reflejo de la naturaleza y la exaltación o el intento de honrar a lo divino. Y ahora sucede todo lo contrario, el arte es un culto a la fealdad. Y las grandes marcas lo manifiestan así. Entonces, realmente yo creo con creencia plena, porque creo tiene ambas acepciones, ¿no? De lo que se cree y de lo que se cree. Entonces yo creo fielmente que así como usamos la evidencia para afirmar lo que sirve en materia económica, también tenemos la fórmula de lo que sirve en materia social. Y digo nuevamente, el enemigo, el socialismo científico, no es científico porque la evidencia muestra que funciona.
sino porque tiene la fórmula a la que hay que llegar. ¿Qué es lo que tiene que destruir para que surja el hombre nuevo? Lo dice el Manifiesto Comunista, escrito en coalición entre Marx y Engels, y lo dicen otras obras de Marx, entre ellas manuscritos de economía y filosofía. Y lo dice con suprema claridad. Hay que destruir la propiedad privada. Para destruirla hay que destruir la familia, porque en la familia está la sucesión patrimonial que se establece mediante el vínculo matrimonial. Entonces, el enemigo, y perdón que hable en términos así tan fuertes de enemigo, pero lo considero necesario precisamente en este tiempo donde la tibieza es la norma, hay que tener bien direccionado a qué nos enfrentamos, precisamente porque ellos tienen bien claro... Perdón, ahí sí hubo una interferencia. Como ellos tienen tan en claro qué deben destruir para que haya su revolución, entonces nosotros debemos tener en claro qué es lo que hay que preservar para que no lo logren. Cuba es el mejor ejemplo de ello. Desde los 12 años, los niños eran retirados de sus casas para ir a las escuelas del campo. De los 12 a los 17 no tenían familia ni noción de capital. Ellos hacían labor esclava sin compensación y no tenían una familia. Entonces, esto ya está en la fórmula, esto ya se ha hecho y esto ya ha funcionado. No es casual que este sistema esté en pie por más de 60 años. Entonces, en ese sentido, reitero, si ellos sabían qué había que hacer para lograr su cometido, nosotros sabemos qué debemos hacer para que no suceda. Y algo muy importante, en el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Engels, establece muy en claro que la civilización naciente va de la mano con la monogamia. ¿Por qué? Porque es del pensamiento de largo plazo. Muchas veces capitalismo y consumismo se confunden, cuando la base del capitalismo es el ahorro, el largo plazo. Y es por eso que la familia, tal y como la conocemos hoy, surge en ese momento histórico, posterior a la revolución industrial, el nacimiento de la clase media. Ya no es más ese matrimonio para forjar alianzas entre reinos amigos, para ayudar en el campo, tener hijos, suficientes manos para cosechar, sino ya un proyecto compartido entre dos individuos. Y hay que tener conciencia plena que la familia, tal y como la conocemos hoy, no es que siempre existió y ahora hay inventos modernos. Todo aquel que nos llama retrógrado, en realidad, quiere volver a los tiempos más primitivos donde el ser humano vivía en una tribu. Lo dijo Hillary Clinton, aspirante a la presidencia en las anteriores elecciones. Se requiere una aldea. Entonces, todo aquel que nos critica, nos cuestiona por defender a la familia, en realidad es quien quiere volver a la forma más rudimentaria de la humanidad y quiere volver a la edad de piedra. Entonces yo hago esa afirmación, sé que es osada. El socialismo del siglo XIX y XX quería volver a la era preindustrial. El socialismo del siglo XXI quiere volver a la edad de piedra. En particular, quiere volver a la era prehispánica. Y todo lo que eso representó para nuestro continente en el ánimo civilizador. Entonces, en ese sentido, nosotros que somos herederas de esa cultura, donde se respeta la vida, propiedad y libertad, debemos ser conscientes que debemos elevar un legado que heredamos y que nos permitió la libertad de expresión que tenemos hoy, nos permitió la comodidad y la prosperidad que tenemos hoy. Porque así como la libertad se ganó, la libertad se pierde. Entonces, podemos tener todas las discusiones filosóficas que queramos, pero hay una realidad. La evidencia muestra qué modelos funcionan y qué modelos fracasan. ¿Y por qué no extender la libertad a un modelo que ha funcionado y que el enemigo sabe bien que debe destruir para lograr su revolución? En Cuba está operando hace cuántas décadas y tristemente uno a uno vamos tachando de la lista en nuestra región la cantidad de países donde está pasando de nuevo. Entonces dejemos de ser cómplices, de convertir al Estado en un paternalismo que suplanta a la familia y el donde el Estado se vuelve el padre, protector y proveedor, y fortalezcamos al individuo dentro del seno familiar para que allí surja justamente el sostén moral y no depender de un estatuto estatal para que nos diga qué es bueno y malo. De lo contrario pasará, como dijo Bastián, que validen el robo como justicia y que castiguen al que genera empleo como un criminal. Entonces, realmente hagamos conciencia y sepamos la responsabilidad que tenemos, porque no hay libertad sin responsabilidad, se complementan mutuamente. La libertad no es solo
yo quiero esto, sino qué voy a hacer yo para garantizar no solo que suceda, sino que se perpetúe. Y en ese sentido invito a aplicar los términos de la economía, ese largoplacismo, no solo a las inversiones mercantiles, sino a nuestra proyección civilizatoria. ¿Quiero yo la libertad para mí o quiero que la libertad se perpetúe por generaciones entrantes? Hay un gran proverbio griego que me encanta que dice, una civilización crece cuando los ancianos siembran árboles bajo cuya sombra no reposarán. Y esa es la idea. Pensar no solo en la libertad para mí, sino para las futuras generaciones. De lo contrario, el individualismo que tanto defendemos recae en un atomismo y quedamos aislados. Donde no hay amantes de la libertad en común que comprenden lo que hay que hacer para lograrlo, quedamos indefensos ante la barbarie. Y este término es literal. Entonces sí, defendamos derechos individuales, el de cada uno, desde su concepción hasta la muerte natural, y que seamos más. En lugar de caer en la fatal arrogancia de creer saber lo que es mejor y simplemente yo quedarme en mi nicho, dar las buenas noticias, expandirlas y transmitirlo de forma que se entiende y ser el vivo ejemplo de aquella libertad que queremos vivir. Muchas Entonces, en gracias, ese sentido, Pamela. de nada. Súper interesante tu exposición. Ahora vamos con Vanessa. Adelante, Vanessa, y luego va a Agustín y luego las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los organizadores, desde luego a Federico, que sé de primera mano cómo trabaja incansablemente, a ti por moderar, a todos los que están en la mesa y por supuesto a todos los que nos ven. A ver, yo a pesar de que soy economista, a mí me fascina hablar de estos temas y siempre me preguntan que por qué me desvío en estos temas y muchos economicistas me preguntan que por qué pierdo tiempo hablando de estas curiosidades en vez de hablar de economía y de datos duros y de todo esto, ¿no? Yo creo que la gente no ha entendido muy bien cómo van las cosas. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando la gente dice eso de dato mata relato. O sea, eso es mentira. Si el dato matara al relato, nosotros ya habríamos ganado y no habría país socialista porque nosotros tenemos todos los datos de nuestro lado. Esto tiene que ver con relatos y también tiene que ver fundamentalmente con valores. Entonces, con cultura, con moral, que termina reflejado, por supuesto, en la política y, por supuesto, en la economía de un país y de una sociedad. Yo siempre recomiendo un libro que es el libro de Daniel Bell que se llama, voy a poner el cronómetro porque, que es el libro de Daniel Bell que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo. Ese libro a mí me gusta mucho porque él hace, digamos, un recorrido por la historia de cómo la sociedad va pasando de ser una sociedad con valores conservadores y con esfuerzo y una sociedad que premia al que trabaja duro y el trabajo dignifica al hombre y todas estas cosas de estos valores que enseñaban las religiones, a ser una sociedad que cree que lo bueno es estar todo el día tirado al lado de una piscina y que creen que los billetes caen de los árboles y que no hay que trabajar, ¿no? Y la hipótesis de él al final, lo que él quiere dar a entender al final es que gracias, o bueno, más bien por cuenta y lastimosamente por cuenta de toda la prosperidad que nos ha traído el capitalismo y de todas las cosas de las que disfrutamos gracias al capitalismo, a la gente se le ha olvidado de dónde viene la riqueza y cómo salen las cosas. Es decir, para nuestros abuelos hace nada, hace 2 generaciones, la gente tenía muy claro de dónde venían las cosas, tan sencillo como que, bueno, en la mañana yo me quiero tomar un vaso de leche, mi hija vaya y ordeñe la vaca y saque la leche, ¿no? Era muy claro para todo el mundo que para consumir antes hay que trabajar y para consumir antes hay que producir, ¿no? Y nuestros abuelos se esforzaban muchísimo, es decir, nuestros abuelos no andaban viajando un mes al año, vacaciones internacionales, y no conseguían casa y carro así como lo conseguimos nosotros ahora, ni gastaban horas en redes sociales, ni mucho menos mi abuela iba a estar en TikTok haciendo bobadas 4 horas al día, porque tenían que trabajar, entonces era muy evidente lo que digo, que para consumir primero hay que producir. Ahora, en línea con lo que dice Daniel Bell, es difícil ver eso.
Ahora hay gente que puedes tener 35 años y nunca en tu vida has trabajado, porque haces, no sé, si quieres maestría, doctorado y lo que quieras, tus papás te mantienen o vives con préstamos y no te das cuenta de dónde saca la gente el dinero. Y de nuevo, de que para consumir primero hay que producir. Y yo tengo, miren, esta anécdota a mí me la han contado varios de mis amigos, les estoy hablando por lo menos de 3, 4 personas, que me dicen, mira, me fui a vivir solo y me di cuenta que la basura hay que sacarla. Es decir, claro, en la casa uno bota la basura, tiene basura y la bota al tarro y tus papás, no sé, una vez a la semana, cuando pasa el carro de basura, la sacan. Cuando ellos se van a vivir solos, se les pudre la basura, empieza a oler feo, hay gusanos y se dan cuenta que la basura hay que sacarla. Así hay mucha gente que hasta muy tarde se da cuenta cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, tienes toda esta gente, muchos de ellos, gente dedicada a estudiar en prestigiosas universidades, incluso los que hacen la política del mundo y todas estas cosas diciendo, qué bueno que si alguien tiene muchas casas, ¿por qué no le quitamos unas pocas casas a esta persona y se las damos a aquel que no tiene casa, ¿no? Y no entienden lo que hay detrás de eso. Es decir, si a ellos les hubiera tocado como a nuestros abuelos, entenderían que eso es tipo de decir, bueno, esa persona se levantó a las 4 de la mañana a ordeñar la vaca, entonces llenó no sé cuántos galones de leche, pero hay uno por allá perezoso que se quedó dormido y no hizo nada, pero quiere leche, entonces quitémosle la leche al que se levantó a las 4 de la mañana a ordeñar y démosela al perezoso porque este no tiene leche. Que por supuesto es una cosa completamente injusta, pero además completamente perjudicial para la economía. Entonces, esta hipótesis de Daniel Bell es muy importante y es muy interesante porque nos enfoca en este problema de que la gente no entiende de dónde viene la prosperidad, de dónde viene la riqueza, y tienes gente diciendo cosas ridículas, como por ejemplo abiertamente personas en el gobierno español diciendo que hay que imprimir billetes y que mientras que uno pueda imprimir billetes nunca habrá pobreza. O sea, así de ridículos son. Entonces, es fundamental recordarle a la gente, esto no es una crítica al capitalismo, que quede claro, me toca dejarlo claro, porque hay gente que cree que yo estoy criticando la prosperidad y que podamos conseguir tantas cosas tan rápido y todo eso, que porque entonces eso nos hace unos perezosos que no queremos trabajar. No, no, no. Y tampoco la intención de Bell era esa. Es muy bueno que tengamos todo eso, pero sí nos toca recordarle a la gente, recordarle a los jóvenes y sobre todo educar desde chiquitos a las personas, a los niños, diciéndoles, para consumir, primero tienes que producir, y todo esto, desde luego que pasa por una cuestión de educación en valores, ¿no? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, en el inicio del libro, Daniel Bell habla de cómo antes una persona que es admirable es aquel que trabaja, es decir, aquel trabajo entendido como que cuando yo trabajo y aporto algo a la sociedad, estoy mejorando la sociedad, ¿no? Entonces, alguien que consiguió plata, que tuvo una herencia y tiene mucha plata para conseguir muchas cosas, no es alguien digno solo porque tenga la plata, pues no hace nada, puede ser un perezoso y puede ser un vago, eso no lo hace digno, ¿no? Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, esos valores han cambiado. Fíjense ustedes que, por ejemplo, sucede que ahora a la gente le da pena decir que es trabajadora. Eso es una cosa muy curiosa y es solo un ejemplo de cómo podemos ver que esos valores han cambiado, ¿no? Ahora a la gente le da pena decir, no, es que a mí me toca levantarme a las 4 de la mañana y yo trabajo todos los días. Se sienten mal, se sienten como que ellos son menos, se sienten como que no valen y como que es feo decir eso. En cambio, la gente, bueno, mucha gente se siente muy feliz diciendo que no hace nada, y muchos, por ejemplo, quisieran ser solamente youtubers. Y entonces decir que, bueno, ellos andan por el mundo mostrando sus paseos y sus playas o TikTokers o lo que sea y que no hacen nada, y eso sí está bien. Una inversión completa de los valores, a la gente no le da pena salir a decir, cuando digo pena me refiero a vergüenza, porque en España no lo entiende, a la gente no le da vergüenza salir a decir que es necesario, que todo el mundo tiene derecho a una casa. Algo que debiera ser simplemente escandaloso. ¿Cómo uno va a decir que uno por nacer tiene derecho a una casa y que tiene derecho a un salario mínimo? Entonces hay una inversión de valores que es fundamental, pero eso viene del crecimiento, viene de la educación en la familia y viene de esos valores que son conservadores que enseñan las religiones, ¿no? Esto viene
no a la pereza, tienes que trabajar duro, tienes que ser honesto, todo ese tipo de cosas que hacen que uno sea una buena persona a pesar de que pudiera tener otras opciones, ¿no? Entonces, un poco volviendo a la idea esa ok, si yo tengo mucha plata porque mi papá consiguió mucha plata y yo la heredé, yo soy una persona respetable, yo soy una persona digna solo porque tengo la plata y puedo gastar, ¿o qué aporto a la sociedad? ¿O soy un vago que me quedo todo el día tirado en la cama y no entiendo ni siquiera de dónde salen las cosas? Yo quiero terminar mi intervención contando una pequeña historia, que me gusta contar historias porque siento que la gente siempre se acuerda de eso en 2 minutos. A ver, en Colombia hay una región muy especial que es la región de Antioquia. En Colombia, en las elecciones, no gana la izquierda gracias a Antioquia, porque Antioquia vota a derecha. A los antioqueños se les dice popularmente los paisas. De ahí salió el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y esta gente es bastante particular. Por ejemplo, en Colombia se dice que un paisa porque los paisas, la gente de Antioquia, siempre quiere andar vendiendo cosas. El sueño de ellos es ser empresario. Y empresario, como lo entendemos nosotros los liberales, que no es solo el gran empresario de una super multinacional, sino así sea de mi tienda, quiero ser dueño porque entiendo que, bueno, trabajo, le ofrezco algo a la gente y admiran a aquellas personas que ahorran, luego tienen una idea que es buena, una idea que mejora la sociedad y por eso la gente consume sus productos y que con eso además dan trabajo. Entonces los paisas siempre quieren ser empresarios, los paisas siempre quieren estar vendiendo algo, son muy emprendedores y eso hace que esta gente sea diferente. Pero esta gente además, en Antioquia, por ejemplo, hay trabajo infantil. Y eso escandalizaría a muchos. Es muy normal que los paisas cuando tienen hijos le digan a su niño, bueno, resulta que para tú conseguir esto necesitas, tu papá necesita trabajar una semana o necesita trabajar tantos días. Si tú quieres esto en vacaciones, por ejemplo, ven y tú le ayudas a tu tío en la tienda que tiene o le ayudas a tu tía en la empresa que tiene, o vienes acá y me haces el oficio y entonces yo te doy esta mesada. El trabajo infantil es muy normal en Antioquia. Entonces es gente que es supremamente diferente a muchas otras regiones del país, mientras que, por ejemplo, los costeños tienen fama de vagos, los paisas tienen fama de trabajadores y de querer ser empresarios. Y esos valores, esa idea del trabajo dignifica al hombre, de yo quiero poner una empresa, de ser vago está mal. Ser vago está mal al punto que, fíjense que en mi colegio, yo no soy paisa, yo soy caleña, que es una ciudad aparte, una región aparte. En mi colegio yo conocí 2 paisas y las dos vendieron cosas durante todos los años de escuela que tuvimos. Es decir, todos eventualmente vendimos algo porque, no sé, teníamos que comprar, queríamos comprar algo y no teníamos plata. Y vendimos y era como, ay, qué pena, me toca que vender chocolates. Y estas 2 chicas siempre vendían y recuerdo una de ellas era muy amiga mía y una de ellas me dijo un día, yo con algo de la plata que consigo de vender cosas, me ayudo a pagar mi colegio. Y yo me quedé asombrada y dije, wow, qué pesar esta chica, sus papás no le pueden pagar su colegio. Y algo le habré dicho prudentemente, pero ella entendió y me dijo, no, yo me siento súper orgullosa de yo misma poderme pagar mis cosas. Y yo no lo entendí. Luego, cuando estábamos en 11, que ya empezábamos a tener como noviecitos y eso, recuerdo que ella me dijo, es que yo quiero conseguir un novio, pero quiero que mi novio trabaje. Y yo decía, wow, esta chica no contenta con que a ella le toca trabajar, entonces también quiere un novio pobre que le toque trabajar. Yo no entendía en ese momento nada de esto que les estoy diciendo, que son una cultura a la que le gusta ganarse sus cosas. Desde pequeños los enseñan a que es honrado, honorable ganarse sus cosas y trabajar para ella no era una vergüenza, sino que era un orgullo. Entonces, Gracias, Vanessa. finalizo, sí, finalizo con esto. A los paisas que votan tanto derecha, no es que desde chiquitos les digan izquierda es esto, izquierda malo, derecha bueno, derecha es esto, no. Es que los crían con una serie de valores fundamentales que son esos valores conservadores que muchos libertarios dicen que no funcionan y que no sirven para nada. Y eso hace que esta gente sea diferente en su vida y también en cómo votan. Muchas gracias, Vanessa, muy interesante. Y lamentablemente aquellos vagos, lo mejor que saben hacer en la mayoría del tiempo es destruir. Es muy fácil destruir y muy difícil construir. Así que vamos con Agustín y luego con las preguntas. Agustín, adelante.
Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos, ante todo, a la gente que está mirando esto y a los anfitriones del evento por haberme tenido en cuenta. Disculpas anticipadas por mi voz, estoy dando muchas conferencias todos los días y ya me está afectando al habla. Yo, digamos, quiero celebrar ante todo que se pueda poner en la mesa una discusión sobre moral en el marco de un congreso de economía, pero que no es de cualquier economía, sino que es de economía austríaca. Y la Escuela Austríaca de Economía, como saben muy bien aquellos que la estudian, tiene una profunda raíz humanista, es decir, ni Hayek, ni Mises, ni toda esta gente eran simplemente economistas, sino que eran economistas muy raros. Eran economistas que además hablaban de filosofía, que además hablaban de sociología, que además hablaban de teoría jurídica, que además hablaban de psicología, de teoría del conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo veo lamentablemente que el liberalismo en América Latina es muy economicista y teniendo semejante tradición de pensamiento detrás, ser economicista debiera ser considerado un pecado, porque al decir de Hayek, digamos, ningún buen economista puede simplemente saber de economía, porque si no va a ser un peligro, ¿no? Entonces yo hoy quiero hablar de Hayek, justamente. Quiero hablar de Hayek y quiero hablar de ese Hayek que va a hablar sobre moral. A mí se me pidió que hable sobre moral en el marco de unas charlas sobre escuela austríaca, y entonces digo, bueno, que mejor entonces que repasar al Hayek que habla sobre moral. El Hayek que defiende además la tradición moral, la moral tradicional. Esto es algo que a veces los libertarios no escuchan a menudo, pero bueno, traigo algunas citas del propio Hayek para que podamos entender por dónde va su pensamiento a este respecto y contrastarlo con el constructivismo moral que hoy impera en nuestras sociedades. Primero que nada, para entender lo que, digamos, yo quiero poner sobre la mesa de Hayek, hay que entender que prácticamente todos los libros, toda la obra de Hayek se basa en diferenciar dos paradigmas antitéticos respecto de los hechos sociales. Un paradigma es el del constructivismo paradigma es el del constructivismo racionalista, y el otro es el del evolucionismo, o el método compositivo, dirá también por allí. Y eso lo vemos muy claramente, incluso de forma explícita, en libros como los que ustedes ven en pantalla, que invito a la gente a que si les interesa este pensador, bueno, acá ya tienen algunos títulos como para tomar nota y poder eventualmente leer. Individualismo, el verdadero y el falso. Ahí tenemos, claro, dos individualismos, dos paradigmas antitéticos. Bueno, en este primer ensayo de Hayek esto se va a ver muy claramente. En la contrarrevolución de la ciencia, lo mismo, va a distinguir digamos, entre aquellos que veían la sociedad de forma orgánica, que iba construyéndose y formándose a sí misma conforme a la prueba y el error, contra los revolucionarios del racionalismo que a partir del siglo XVIII confían excesivamente en el poder de la razón. Esto lo va a explicar muy bien allí. Obviamente en los fundamentos de la libertad, derecho, legislación y libertad, y sobre todo en la fatal arrogancia que fue su última obra. Es decir, hay muchos otros libros de Hayek, yo simplemente traigo un puñado de obras entre las cuales, digamos, yo he tomado para armar esta charla muy breve, que espero que me dé el tiempo, no creo, pero bueno, para mostrarles cómo, digamos, Hayek acá siempre pone de manifiestos, hay dos formas antitéticas de concebir lo social, mediante el racionalismo constructivista por un lado, y por otro lado, el evolucionismo social, que es al cual adhiere el propio Hayek. Entonces, algunas citas de él para poder entender esto. Se han producido dos tradiciones diferentes de la teoría de la libertad, una empírica y carente de sistema, la otra especulativa y racionalista. Hayek está mucho más cerca de los conservadores de lo que él asume en los fundamentos de la libertad. Está tan cerca de los conservadores que gran parte de sus argumentos están basados nada más y nada menos que en el padre del conservadurismo moderno, o sea, el irlandés Edmund Burke. La primera, basada en una interpretación de la tradición y las instituciones que habían crecido de modo espontáneo y que solo imperfectamente eran comprendidas. Esto es el evolucionismo, o tradicionalismo en algún sentido también, ¿no? La segunda, o sea, el racionalismo, teniendo a la construcción de una utopía que ha sido ensayada en numerosas ocasiones, pero sin conseguir jamás éxito.
Dice luego en Derecho, Legislación digamos, pasamos de los fundamentos de la libertad a Derecho, Legislación y Libertad. Hay dos formas de considerar la estructura de las actividades humanas. El primero nos proporciona la sensación de un poder ilimitado para realizar nuestros deseos, mientras que el segundo nos lleva a la convicción de que existen limitaciones en lo que deliberadamente podemos efectuar. Hayek continúa, de alguna forma, los esfuerzos de la escuela escocesa, o sea, Hume, Adam Smith, Ferguson, aunque, digamos, toma muchísimo, como ya dije recién, del padre del conservadurismo moderno, o sea, Edmund Burke. Formaciones sociales, entonces, más allá de la economía, porque ahora parece, digamos, que los libertarios y los liberales, digamos, nos abocamos simplemente a hablar de lo económico. Vanessa recién dijo, cómo un economista, digamos, habla de otras cosas. Celebro que ella lo haga, pero hay muchos economistas que no lo entienden. Bueno, Hayek, cuando hablaba de las formaciones sociales, iba mucho más allá de la economía. Les voy a poner algunos ejemplos de la contrarrevolución de la ciencia. Dice así Hayek: fenómenos como el lenguaje, el mercado, el dinero o la moral no son realmente artificios o productos de una creación deliberada. Y puesto que no son fruto de ningún plano diseño, sino de acciones individuales de las que no poseemos hoy el control, al menos no deberíamos dar por hecho que podemos igualar o incluso mejorar su funcionamiento por medio de organizaciones que dependen de un control deliberado de los movimientos de sus partes. O sea, no solamente el mercado y el dinero, sino también el lenguaje y la moral están consideradas en la teoría de Hayek como formaciones sociales que conforman órdenes espontáneos. Y los órdenes espontáneos son un resguardo para la libertad, precisamente porque no han sido fruto de la deliberación de un individuo. No ha sido proveniente de una planificación racional, sino que se ha ido formando esa institución conforme a el ensayo y el error, el mecanismo de prueba y error y la transmisión de hábitos y costumbres. Fíjense qué fuerte lo que dice la fatal arrogancia al respecto. La meta social, que es lo que Mamela decía hace un rato, cuidado, la meta socialista no es otra que la radical reconstrucción tanto de la moral tradicional como del derecho y el lenguaje, para así acabar con el orden existente y sus presuntamente inexorables e injustas condiciones. Muy interesante, digo, acá no está hablando ni de la propiedad siquiera de forma explícita, ni del fenómeno económico. Está hablando fundamentalmente de la moral y del derecho y del lenguaje, como una forma de acceso a la revolución socialista. Y habla de la reconstrucción, allí donde hoy estamos hablando de la deconstrucción. Esto tiene, digamos, muchísima actualidad, como ustedes verán. Este fue el último libro de Hayek. Los que tratan de ridiculizar a los paleolibertarios por preocuparse de la moral, deberían en todo caso revisar los propios textos de sus ídolos intelectuales, empezando por el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek. Así que acá hay que hablar con seriedad. Incluso hay una centralidad de la moral, en el pensamiento de Hayek. No es que simplemente dice, bueno, sí, la moral es parte de un orden espontáneo, está muy bien, muy lindo. No, para él es fundamental. Fíjense en los fundamentos de la libertad. ¿Qué dice? El beneficioso funcionamiento de la sociedad libre descansa sobre todo en la existencia de instituciones que han crecido libremente. La libertad no ha funcionado nunca sin la existencia de hondas creencias morales, lo que Vanessa Vallejo dijo recién citando a Daniel Bell. Esta es la tesis de Daniel Bell, y es la tesis en cierta medida de Max Weber también. Y la coacción solo puede reducirse a un mínimo cuando se espera que los individuos en general se ajusten voluntariamente a ciertos principios, algo que los padres fundadores de Estados Unidos también habían visto cuando impulsaban la virtuosidad en su pueblo, otra palabra totalmente olvidada por la tradición liberal actual, reducida a lo económico. Este está muy largo, pero no lo voy a leer entero porque no me dará el tiempo, lamentablemente, pero fíjense por lo menos lo que está en rojo. Las normas morales son las más importantes, porque sobre las normas morales tradicionalmente legadas es a partir de donde se ha construido nuestra civilización y nuestras formaciones sociales que permiten un mundo relativamente libre. Incluso la razón depende de nuestra moral.
no es la moral fruto, esto es Hume, esto obviamente está pensando en Hume, no es la moral fruto de la razón, sino que fueron más bien esos procesos de interacción humana propiciadores del correspondiente ordenamiento moral los que facilitaron al hombre la paulatina aparición, no solo de la razón, sino también de ese conjunto de facultades con las que solemos asociarlas. El hombre devino inteligente porque dispuso previamente de ciertas tradiciones. Hayek ubica la tradición entre el instinto y la razón. No hay razón sin tradición, con lo cual atacar la tradición desde la razón va a ser un grave error y un peligro para la libertad, según el propio Hayek. Hayek ha sido un gran defensor de la tradición. Lo voy a probar con algunas cositas muy rápido, pues esto, digamos, daría por una conferencia de 2 horas, pero tengo 20 minutos nada más. Esta reverencia por lo tradicional, indispensable para el funcionamiento de una sociedad libre, es lo que el tipo de mente racionalista considera inaceptable. Sabemos que Hayek está, como dije al inicio, combatiendo el racionalismo constructivista, que enfrenta lo tradicional a lo cual Hayek viene a defender. Es probable que una próspera sociedad libre sea en gran medida una sociedad de ligaduras tradicionales. En cierta medida es lo que va a decir Daniel Bell en las contradicciones culturales del capitalismo, citado por Vanessa. Ejemplos actuales, para no irme tanto con el tiempo y pido perdón, si es que no llego a darlos todos. Ejemplos actuales de constructivismo moral. Hoy, llamativamente, cuando más están haciendo ingeniería moral, yo veo un libertarismo ajeno a estas discusiones. Yo no entiendo por qué no nos metemos en estas discusiones si tenemos una batería intelectual enorme de grandes pensadores como Hayek como para poder hacer frente a esto. Y yo di solamente un salpicado de toda la riqueza que tiene Hayek, pues no tengo tiempo de más. Pero digo, ¿por qué estamos ajenos de esto que enfrentan a la libertad, que revientan la libertad? Fíjense, a ver, cosas muy, muy próximas en el tiempo. Esta tiene 3 días. 2 de octubre de 2020. 3, 4 días tiene esto, nada más. En Rosario ahora hay que hacer un curso de perspectiva de género para sacar la licencia de conducir. O sea, para sacar tu carnet de conducir tenés que ir a que el Estado te moralice en una doctrina particular y particularmente ideológica sobre nuestra sexualidad. Digo, ¿por qué no enfrentamos a ese Estado constructivista de lo moral? ¿O solamente vamos a ver ataques a la libertad cuando ese Estado expropia, cuando se mete con la propiedad privada o cuando sube los impuestos? Cuidado con el economicismo, porque la escuela austríaca es todo menos economicista. Bueno, la paridad de género llega a los directorios de las empresas. O sea, ahora, si yo quiero armar una empresa con un amigo en Argentina, voy a tener que conseguir 2 mujeres más, porque lamentablemente mi amigo tiene pene. Y entonces el Estado quiere que yo tenga paridad de hombres y mujeres. Si somos 2 penes, no vale, necesitamos 2 vaginas para poder constituir nuestra empresa. Ahora, se dan cuenta cómo lo moral, que ya lo veía Hayek, digamos, es una esfera que se confunde muchas veces con lo económico y por lo moral se puede penetrar y condicionar la esfera económica. Esto seguramente todos lo conocen, el programa de la televisión estatal, llamado Todes, que viene a reeducarnos a hablar como unos completos imbéciles, o sea, en el mal llamado lenguaje inclusivo, que no incluye absolutamente a nadie y que solamente sirve para enriquecer a personas inútiles como la presentadora de este programa estatizado y estatizante. Ahora, Hayek ya entendía que regular el lenguaje, esto va a estar muy claro en La fatal arrogancia, regular el lenguaje es una misión imposible. El Esperanto ha sido de alguna forma un ejemplo al respecto. Bueno, incluso tenemos periodistas a los cuales se les está obligando a meter especialistas de género en sus respectivos programas. En el caso, este es un caso muy interesante, Babi Checopar. Por orden judicial tiene que meter en su programa especialistas de género. En Canadá se está castigando por la justicia a personas que usen pronombres de género equivocados. En Estados Unidos, en ciertos estados, está pasando exactamente lo mismo. Te multan, en el caso de Estados Unidos, por no usar pronombres de género acertados respecto de la identidad de género de las personas. Fíjense en la famosa educación sexual integral en nuestro país. Miren la última oración de todas. Dice que desde el Estado se apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña, para generar desde la infancia modos de participación más democráticos. No es función del Estado desnaturalizar nada. No es función del Estado moralizar a los niños en doctrinas ideológicas particulares. Y esto puede ser defendido
desde Hayek para mantener los principios de una sociedad libre. Lo mismo, por ejemplo, para traerle un ejemplo de otro país, en Costa Rica, se les está enseñando a los niños que la violencia tiene 3 factores. Por un lado, la segregación urbana, por otro lado, el microtráfico de drogas, y por otro lado, la masculinidad. Se está adoctrinando a los niños en que la masculinidad es algo tóxico y que está fomentando la violencia en Costa Rica. Esto es una locura. No voy a poner este video porque no me da el tiempo, pero quiero que vean qué decía Hayek sobre la educación. En términos generales, el interés de los mismos niños exige que el cuidado de su bienestar, tanto corporal como mental, corresponda a sus padres o tutores. Yo quiero preguntar, ¿qué dijo el liberalismo en general sobre la avanzada ideológica de la educación sexual integral y sobre cómo se están restringiendo los derechos de los padres a educar a sus propios hijos? ¿O esto no cae dentro de las libertades fundamentales que vamos a defender? Vamos a ver qué dice. Dice esto también: la simple posibilidad de que al instaurar un sistema general de educación controlado por la autoridad, quede la enseñanza elemental a su vez sometida a directrices que determinados teóricos señalan, debería bastar para ponernos en guardia contra los riesgos que entraña someter el sistema educacional a su conjunto a una dirección centralizada. Está clarísimo. Incluso el constructivismo, y ya cierro con esto, pido 2 minutos, 4 minutos más. Constructivismo demográfico. Él también va a hablar en su último libro sobre el peligro del control natal, cuando se ridiculiza a las personas que estamos denunciando la biopolítica consistente en controlar la natalidad en distintos países, que está siendo impulsada desde hace muchas décadas por la ONU. Tenemos que revisar los textos de Hayek o tenemos que ridiculizarlo el propio Hayek. Supongo que muchos no querrán hacer eso. Vamos a ver qué significa esto de constructivismo demográfico muy rápidamente. Fíjense lo que decía el Banco Mundial, con Robert McNamara a la cabeza en 1968. El rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Por lo tanto, hay que llevar adelante políticas económicas que en verdad son políticas demográficas y de natalidad. Hay que reducir la natalidad para asegurar el crecimiento económico. Guárdense ese argumento en la cabeza porque ya vamos a ver en instantes qué decía Hayek al respecto. Lyndon Johnson, presidente de los Estados Unidos: $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. No tenemos que ayudar a los países pobres a que salgan de la pobreza, sino que tenemos que ayudar a los países pobres a que maten a sus pobres antes de que nazcan, para así ser menos pobres. Eso es lo que estaba diciendo Lyndon Johnson, denunciado en su momento nada más y nada menos que por Eduardo Galeano en ese maldito libro que es Las venas abiertas de América Latina. Ahora, me llama la atención que los zurdos y que los progres hoy totalmente funcionales a esta agenda no recuerden aquel librito de Galeano que tantos orgasmos intelectuales o pseudointelectuales les provocó en su momento. Bueno, no quiero abundar en datos. Acá tenemos las conferencias vinculadas con la ONU, llevadas adelante por los Rockefeller. Tenemos a Richard Nixon diciendo que está impresionado por el panel de las Naciones Unidas y que le pide al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional dar alta prioridad a la planificación familiar y de población. Año 1970, esto no es nuevo, y pone a esta tarea a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar, los directores de Cuerpo de Paz, la Agencia de Información de los Estados Unidos, a que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. Naciones Unidas y sus agencias especializadas y otros cuerpos internacionales deben tomar el liderazgo respondiendo al crecimiento de la población mundial. Bueno, voy a ir rápido porque el informe Kissinger del 10 de diciembre del 74, que llama a los Estados Unidos a liderar el control de la natalidad en los países pobres porque representan 3 problemas: contaminación, exterminio de los recursos naturales por su excesivo consumo y migraciones masivas hacia los países ricos. Entonces Kissinger le pide al gobierno de Estados Unidos que haga algo para limitar la población en los países del tercer mundo. No tengo tiempo para leerlo porque estoy corriendo ya. Bueno, esto lo recepta Gerald Ford, y Gerald Ford manda a pedir a la ONU que se haga cargo de esto. La ONU se hace cargo en el 74, la ONU se vuelve a hacer cargo en el 94, en la famosa Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo, donde se evalúan cuántos millones de personas hay, cuántos son las hipótesis para el año 2015, cuántos millones va a ascender, y le pide medidas a todos los
países miembros, entre las cuales se encuentra el aborto. Se le pide que para el año 2015 los países miembros deban proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. O sea, ni siquiera nuestra soberanía es una realidad, nuestra democracia es una ficción hoy sujeta a este tipo de poderes. Incluso, ¿cuánto dinero nos va a salir esto? La ONU lo dijeron en el año 1994, estoy cerrando, un minuto. 17.000 millones de dólares en el año 2000, 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. Esas son las estimaciones. Claro, controlar la población en el mundo y la natalidad cuesta mucho dinero. Ahora, ¿qué decía Hayek al respecto? Voy a cerrar rápido con esto. La generalizada opinión de que el crecimiento demográfico implica un progresivo empobrecimiento mundial es sencillamente un error. Es más, se trata de una injustificable simplificación de la teoría malthusiana de la población. Está pensando seguramente en Robert McNamara. Moralmente, ningún derecho tenemos a evitar el aumento de la población en otros lugares del mundo, como tampoco tenemos el deber de fomentarlo. Nada justifica que desde los países desarrollados se recomiende, como hizo el Club de Roma y posteriormente el libro Global 2000, esto fue escrito en el año 1988, si mal no recuerdo, o sea, no había visto todavía el Cairo, ¿sí? Pero había ya otros indicios, como Hayek acá mismo lo cita. Entonces vuelvo, nada justifica que desde los países desarrollados se recomiende a los menos desarrollados que pongan fin a su crecimiento o que se intente interferir en sus políticas nacionales a los cuales estos países con razón se resisten. Se está refiriendo al crecimiento poblacional. Entonces, a ver, tenemos para ser dulce, digo con Hayek, para hablar de la importancia de la moralidad, la importancia de la tradición y la importancia de mantener incluso las soberanías de nuestros estados-nación frente a la intromisión de los planificadores sociales que ya no son solamente estatales, sino que son supraestatales y cuentan con una agenda globalista que ya se ha puesto en marcha. Muchas gracias, Agustín. Bueno, les comento que estamos repasados, así que no vamos a tener tiempo para poder hacer las preguntas, algunas preguntas interesantes que habían. Quiero agradecerle mucho su intervención, las tres muy interesantes. Me siento honrado de estar con tres tan influyentes personajes de Latinoamérica. Así que muchas gracias y...